Hablemos por un momento sobre visas, porque creo que es visas y diferentes maneras, porque yo sé que tú trabajas con muchos hombres de negocio, mujeres de negocio, inversionistas de diferentes partes fuera de Sudamérica, Centroamérica. Y hace unos días o semanas hablamos sobre un tipo de visa. Me estabas comentando que es algo muy interesante. A mí me llamó mucho la atención. Me gustaría que compartas con el público sobre ese tipo de visa que hablamos. Creo que es un green card, si no me Ujú. equivoco. Coméntanos un poco de eso, particularmente porque creo que es algo muy interesante y a muchas personas de la comunidad definitivamente les interesaría saber eso. Digamos que un plan de negocios y la creación de un negocio pequeño o Ujú, mediano en Estados Unidos puede ser un vehículo para aplicar a visas de inversión. ujú, Y existen alrededor de 5 caminos, 6 caminos que te permiten a través de la creación de ese pequeño negocio eh, radicarte legalmente en los Estados Unidos en compañía de tu esposa y tus hijos menores de 21 años, esposa o esposo. La gran ventaja de ese tipo de caminos es que algunos te permiten vivir 2, 3, 5 años en Estados Unidos legalmente y renovar todas las veces que quieras. mm, Y otros caminos te llevan directo a la Green Card desde el principio, o sea, puedes tener tu tarjeta de residencia permanente. Dentro de todo ese camino, todo eso se llaman como con letras, pero al final lo que estás buscando, el mm, propósito central con ese plan de negocios y ese pequeño negocio es migrar, vivir y trabajar mm. legalmente en los Estados Unidos y que el esposo y la esposa tengan su licencia de conducción, su seguro social y su permiso de trabajo para estar bien en el país. Claro. El enfoque de esos planes de negocios normalmente es conservador. Nosotros hemos hecho cientos de esos planes de negocios para todos esos tipos de visa y esos proyectos se hacen para mostrárselos al agente de inmigración o al cónsul en la embajada de inmigración para que evalúe cómo ve el proyecto en función del tipo de aplicación. Ujú, Hay como 5 tipos de muy conocidos, la E1, la E2, la L1A, la L1A, la EB5 y la EB2. De esas 5, las dos más normales, las más frecuentes, una es la E2 y la otra es la EB2. Vamos ujú. a hablar de esas dos muy rápidamente. Perfecto. La E2 es un formato en el que una persona, por ejemplo, viene y crea un pequeño negocio de food truck, carrito de comida, y se Ujú, pone a vender tacos en una esquina de cualquier parte de Estados Unidos y con ese pequeño negocio, habiendo adquirido el carro, habiéndolo hecho bien, dotándolo de unas mercancías, poniéndolo bonito y empezando a operar, con ese negocio puede solicitar una visa de inversionista y lo hacen gente con comercio electrónico, lo ujú. hacen con negocios de remodelación, con negocios de pintura, con flipping houses, con franquicias, con negocios de consultoría, con negocios de servicios contables, hay de todo. No hay realmente mayor cantidad de actividades vetadas, es lo que tú sepas hacer, te guste y te Ujú, apasione y configurar ese proyecto para esa visa E2. Esto no aplica para todas las nacionalidades, aplica más para países como Panamá, Canadá, México, Honduras, Costa Rica, Chile, Argentina, Colombia, entre otros, ujú, España, Italia. No aplica para Ecuador, no aplica para Brasil, no aplica para Venezuela, no aplica para Perú, porque son países que no tienen el tratado, Guatemala, pero todos los países que nombré inicialmente ujú. aplican y puedes llegar a vivir con ese negocio acá y radicarte en Estados Unidos. Ese te permite vivir 1, 3, 5 años y renovarlo todas las veces que Y quieras hay y un estar legal. mínimo de capital, Matías, que se necesita, sí. Fíjate que no hay oficialmente notificado un mínimo de capital por parte del Departamento de Inmigración. Mm, No existe ese número mágico, pero estadísticamente sí hemos conocido que proyectos donde tú inviertas cerca de $100,000 o más de 100,000 son los que mayor tasa de aprobación tienen. Pero caben muchas excepciones. Hay gente que ha hecho el negocio con 40, $50,000 y ha salido bien, pero que los que se acercan a 100,000 tienen mayor chance de aprobación. claro, Entonces, claro. Ahora, disculpa que te interrumpa, pero cuando, a ver, son personas, digamos, en estos países que comentaste, quieren crear un negocio, ¿hay algunas limitaciones? Por ejemplo, si quieren asociarse, crear una compañía con un socio aquí en Estados Unidos, ¿hay limitaciones en ese sentido? no, pueden ser sociedades. La clave es que el aplicante a la visa tenga mínimo el 50% de acciones sobre ese negocio. Perfecto. Esa es la parte clave, que tenga el Ujú, poder de decisión, eso es lo más normal.
Y aún ahí caben excepciones también, porque la inversión que estás haciendo en dinero puede ser con dinero prestado, dinero donado por la familia, puede ser que la persona no tiene dinero, sino que trajo inventarios, trajo unas máquinas, equipos de segunda, herramientas, lo que tú necesites para operar el negocio nuevo o usado que traigas de tu país. O si alguien tiene inventarios que va a mover acá, entonces transfiere inventarios para la compañía que ha creado, el pequeño negocio que crea en Estados Unidos, y con base en esos inventarios dice, vea, ya invertí, este es mi modelo de negocio, ya mandé medio container de ruanas y esas ruanas valen $80,000, yo necesito ir a venderlas, ya las tengo allá. Y entonces con eso se puede procesar un caso muy bien, porque el gobierno entiende los aportes en capital, equipos, maquinarias o inventarios como aporte normal, como si fuera efectivo. ¿Y cuál es la otra visa que me estabas comentando? La otra es una muy interesante que se ha puesto muy de moda en los últimos 3, 4 años, que se llama EB2. E Evido. de Edward, B de burro, raya 2. Esta es muy interesante porque en esta no te piden una inversión específica de dinero, te dicen invierta lo que quiera. Lo que sí es importante entender en la EB2 es que esto necesita que tú demuestres que tienes unas habilidades, eh, digamos, resaltadas con respecto a tus pares en tu industria. Eso quiere decir que si tú eres contador y vas a aplicar a una EB2, tienes que demostrar que tú tienes habilidades superiores a los Mm, contadores promedio, que tú manejas una metodología o que tú manejas un saber o un software o que manejas una herramienta de una manera muy diferenciada. Voy a dar 2 ejemplos. ujú. A un colombiano le hicimos una EB2, eran muy buenos en producción de video y ellos decidieron que iban a crear video dentro de Estados Unidos, pero para resaltar la historia cultural, patrimonio cultural de las minorías étnicas en Estados Unidos. Y eso Wow. fue súper, salió muy bien. Hemos tenido casos de alguien que somete una EB2, un mexicano, que es muy bueno en el tema de desarrollo turístico. Entonces toma una población campestre de bajos recursos y ellos lo convierten en un sitio cuyo atractivo ecológico, caminatas, etcétera, empieza a generar empleo adicional en el lugar porque empieza a atraer turismo y desarrollo económico para la zona. Entonces esto se convierte como en un desarrollo de zonas que están de bajos recursos en zonas que se convierten en atractivas desde el punto de vista de turismo. Muy interesante. Mm, Tuvimos uno un señor físico que había desarrollado un mecanismo para transportar helio de una manera más segura que lo que existía en el mercado. Este ah, señor tenía ese invento, era un invento propio, en una metodología propia, y son proyectos que tienen toda la presentación. La claro. clave es que demuestres que tú le convienes al Estado americano, que tú estás aportando al Estado americano desde aquello en lo que tú eres fuerte. La Ujú. gran ventaja es que este tipo de casos conducen a residencia permanente de una, no es un tema temporal. De frente. Y obviamente hay, y me parece muy interesante, incluso hablamos de que estamos en el país más poderoso económicamente hablando, es porque ellos tienen todos estos sistemas, ellos empujan, incentivan, y eso es lo que hablamos, incluso cuando invertimos en bienes raíces, hay incentivos, ¿ok? Hay incentivos para bancos, entidades del gobierno, para poder impulsar no solo una minoría, pero en el modo de crecimiento económico. O sea, si tú te posicionas en un negocio donde impactas la economía positivamente y te posicionas de una manera donde puedes apalancarte. Hay muchos grants, mucho dinero literal que tú puedes aplicar y te pueden proveer. Creo que eso es algo que hace Estados Unidos muy único. Y creo que este Total. es un ejemplo extraordinario de incentivar que personas con diferentes habilidades extraordinarias vengan a este país, ¿no? Porque crean un impacto positivo. Eso es algo muy único y especial de este país. Por eso a todos les digo, agradezcan a todas las personas, a cualquier persona que les ayudó a llegar a este país. O sea, muchas Total. veces no apreciamos, muchas veces no porque no entendemos o quizás no sabemos, pero en invirtiendo en bienes raíces o en negocios, o sea, yo les puedo decir que yo personalmente pienso que estamos bendecidos por estar en este país. Incluso yo diría, aunque no tengan documentos, por ejemplo, si hablamos de inversiones en bienes raíces, pueden invertir en bienes raíces, pueden refinanciar, pueden comprar. Obviamente hay ciertas limitaciones, hay ciertos, pero se puede hacer el negocio. Yo conozco, Matías, a personas que tienen Tax ID, no tienen social y tienen muchas propiedades y son Claro. exitosos.
Y creo que eso es algo muy especial de Estados Unidos que incentiva en ese ángulo. Plan, tu futuro, tu visa.